Hermanos, paz de Cristo. Normalmente los estaría saludando aquí en el templo y les diría algo como qué bendición es estar en la casa de Dios. Pero hoy en día estamos en una situación diferente. Estamos viviendo algo que nunca hemos vivido en la historia de nuestra iglesia. Esencialmente, estamos revolucionando cómo es que nosotros celebramos nuestros cultos. Y aunque esto lo más probablemente es que es algo temporal, no vamos siempre a estar ausentes del templo, estoy creyendo que durante este tiempo que vamos a estar juntos como congregación, no en el templo, sí, no en nuestros hogares, que este va a ser un tiempo de mucho valor en que vamos a aprender muchas lecciones importantes de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Como resultado de la pandemia que estamos pasando en el mundo y aquí en nuestra nación, como ustedes ya saben, nosotros ahora estamos celebrando cultos en nuestros hogares, fuera del templo. Y puede ser que por un mes, quizás un poquito más, estemos celebrando cultos de esta manera, hasta que ya pase el peligro y las cosas se han asentado. Pero creo que es importante tener en mente que aunque esto va a ser algo muy diferente a lo que hemos vivido en nuestra iglesia, no tiene que ser algo de menos calidad. Al contrario, puede ser una experiencia muy rica, puede ser un momento cuando nosotros estamos experimentando nuestra espiritualidad de una manera distinta a lo que lo hemos hecho en el pasado. Creo que en este momento de la iglesia vamos a vivir una nueva realidad y cosas muy importantes. Creo que de esto podrán salir cosas muy edificantes para nuestra congregación. Por ejemplo, cuando he considerado lo que está sucediendo en nuestro país y lo que ahora ha sucedido en nuestra iglesia, el hecho de que ya no estamos celebrando cultos aquí, he pensado que aunque el mundo toma esto como una terrible crisis, como algo que es una tragedia a tantos diferentes niveles. La gente está viviendo con terribles temores, están almacenando comida y tantas cosas, motivados por el temor y por la ansiedad de la circunstancia que estamos viviendo. Estoy pensando que la iglesia que vive por medio de la fe, en realidad estamos viviendo eso, pero algo muy superior a eso también. Nosotros como un pueblo, como comunidad de fe, tenemos nuestra confianza bien puesta en el Señor Jesús. Nosotros creemos lo que la Escritura dice, que de todas las cosas que suceden en la vida, Dios está obrando en cada una de ellas. Y Él está sacando cosas buenas, está obrando, está logrando sus propósitos en las cosas difíciles que nosotros estamos viviendo. La Biblia dice, todas las cosas obran para bien para los que son llamados conforme a sus propósitos. Y nosotros somos llamados conforme a sus propósitos. Así es que cuando yo pienso en esta pandemia que está sucediendo y el temor que está provocando, lo que yo pienso es que esto nos va a ayudar a nosotros a restaurar el hogar como el centro de la espiritualidad de la iglesia. En el día de los Hechos, muchos años atrás, al inicio de la iglesia, el hogar era el centro de la espiritualidad. Allí en los hogares nosotros encontramos a la iglesia orando por la liberación de Pedro. Vemos a la iglesia en tantas actividades, predicando el evangelio, enseñando. Allí hacían evangelismo y discipulado. Allí en sus hogares la iglesia experimentaba la plenitud de lo que es la espiritualidad. Y yo creo que este evento que está sucediendo a nivel global nos va a ayudar a nosotros, la iglesia, a regresar a nuestros hogares y a vivir y restaurar quizás de nuevo el hogar como el centro de la espiritualidad de nuestra iglesia. Qué bendición sería si de este mal que ha llegado, eso el Señor lo puede lograr para su iglesia. Creo que también sería muy importante pensar que el Señor quizás va a restaurar el sacerdocio de los creyentes. La doctrina que nos enseña que todos nosotros, creyentes en Jesucristo,
Somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Nosotros tenemos el privilegio, como creyentes, de entrar en la presencia de Dios, de ministrar la palabra de Dios, de ser de bendición los unos a los otros. Imagínense la bendición que resultaría que si de todo esto cada creyente sale de esta situación, de esta crisis, entendiendo: yo soy un ministro del Señor y el Señor me ha llamado a predicar la palabra. Y si todo varón de nuestra congregación saldría de esta situación entendiendo que él tiene un llamado de Dios de liderar en su hogar, de ser el hombre, el sacerdote de Dios en su hogar. De igual manera las damas de nuestra iglesia, las Dorcas, que son madres solteras, si pudieran salir de esta situación con una certeza, con claridad, de que ustedes, hermanas, son las líderes espirituales de su hogar. Qué bendición tan más grande pudiera salir de esta circunstancia tan terrible, si es que nosotros podemos ver lo que está sucediendo a nosotros de la perspectiva de nuestro Señor. Sea lo que sea, estoy seguro que para nosotros los que hemos creído en Jesucristo, vamos a tomar esto muy diferente. El Señor tiene muchas cosas que Él nos va a enseñar. Nosotros tenemos mucho que crecer durante este periodo de iglesia en nuestras casas. Así es que por favor, tomen esto de una manera positiva. No se sientan mal, siéntanse bien. Nosotros como líderes de la iglesia hemos decidido que cada domingo nosotros vamos a proyectar los sermones como ahora lo hemos hecho, a través de los medios sociales, a través del sitio web de nuestra iglesia, thehosanachurch.com. Ustedes pueden bajar allí los sermones o ver allí los sermones el domingo. Estoy pidiendo a todos los hermanos de nuestra iglesia que durante este tiempo que estemos fuera del templo, que guarden los horarios dominicales. Les estamos pidiendo, por favor, que para el culto de español, que nosotros reunamos a toda la familia a la 1 de la tarde y que de la 1 a la 1:30 las cabezas de hogar dirijan un tiempo de alabanza y de adoración y de oración, y entonces que de las 1:30 en adelante prendan el sitio web de nuestra iglesia, thehosanachurch.com, y que allí ustedes escuchen un mensaje de su pastor, como lo estamos haciendo este domingo. Creo que esto va a resultar en mucha bendición para nosotros, y yo les agradezco como su pastor el tiempo de que hoy hayan tomado el tiempo para estar escuchando este mensaje de un servidor de ustedes. Hay preguntas que he oído yo durante este tiempo de por qué estamos nosotros cancelando cultos y por qué es que nosotros estamos obedeciendo los mandatos del gobierno de no reunirnos y congregarnos. Les voy a dar 3 razones. La primera es que la Biblia nos llama a nosotros a ser obedientes a nuestras autoridades. Romanos capítulo 13, la Biblia llama a las autoridades gubernamentales siervos, ministros de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una obligación de obedecer a las autoridades, de orar por ellos, de estar agradecidos por ellos. Esto es lo que la Biblia nos llama a nosotros a hacer. En segundo lugar, la razón que nuestra iglesia va a respetar nuestras autoridades es porque y sus mandamientos o mandatos para nosotros, es porque nuestras autoridades no nos están pidiendo que hagamos algo que violea nuestra fe, que va en contra de nuestros credos. Lo único que están pidiendo es que por este tiempo no nos congreguemos. Y eso está bien, lo están haciendo con un buen propósito y no están violando ningún principio de nuestra fe. Nosotros les obedecemos. Ahora, si ellos nos estuvieran pidiendo a nosotros que no evangelicemos, que no prediquemos el evangelio, eso sería diferente. Nosotros como líderes espirituales tendríamos que desobedecer a nuestras autoridades y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Al fin, Dios es nuestra máxima autoridad. En tercer lugar, la razón que vamos a obedecer las directrices de nuestro gobierno son porque nosotros apoyamos cada medida que
que potencialmente pueda salvar vidas. Si nuestras autoridades gubernamentales nos están diciendo que guardar distancias sociales, que no reunirnos con otros fuera de nuestra familia, que eso va a salvar vidas potencialmente, entonces nosotros tenemos que obedecer estos mandamientos. Porque si alguien valora la vida, somos nosotros que hemos creído en nuestro Dios. Nosotros creemos que cada vida tiene valor, que cada vida tiene honor y es de mucho valor ante la presencia de Dios. Y como nuestro Dios es el dador de la vida, nosotros tenemos alto valor para la vida y no podemos actuar ni proceder de ninguna manera que vaya a causar que alguien entre en daño y en alguna crisis de enfermedad. Por estas tres razones creo yo que ustedes pueden, cuando hablen con sus vecinos, con sus amigos, con hermanos de la iglesia, expresarles y pensar, estas son las tres razones que nuestra iglesia está obedeciendo estos mandatos y directrices que nos están dando el gobierno. Repito, número 1, la Biblia nos llama a obedecer nuestras autoridades. Número 2, nuestras autoridades no nos están pidiendo que hagamos algo que violea nuestra fe. Y número 3, nosotros vamos a hacer todo lo posible para apoyar el salvar vidas y no haremos nada que potencialmente pueda poner vidas en riesgos. Así es que, como les he dicho, hasta que les avisemos, nosotros estaremos celebrando cultos en nuestros hogares. Y vamos ahora, hermanos, a entrar en el mensaje que ahora yo estoy llamando la fe y el temor. Lo que nos vamos a dar cuenta en el mensaje de hoy es que frecuentemente estas dos cosas, el temor y la fe, están obrando en la vida del creyente. Parece ser una paradoja, parece ser algo que se contradice, algo que no es congruente, que el fe y que el temor estén a la misma vez obrando en la vida del creyente. Pero nos vamos a dar cuenta que esto precisamente es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, voy a tratar en el mensaje de hoy hacer una distinción entre lo que es el temor, que es una experiencia muy común, y lo que es el espíritu del temor, que es algo que nosotros no debemos de permitir en nuestras vidas. Eso lo explicaremos al progresar el mensaje. Ahora voy a estar dando respuesta a estas dos preguntas, así es que vamos a leer el texto de este día que se encuentra en Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Déjenme comenzar en esta tarde explicando o hablando un poquito sobre el temor. La pregunta es, ¿qué es el temor? Voy a hacer esta declaración. El temor es una parte normal de la vida. El espíritu del temor no es normal. El temor esencialmente es un sentimiento que sentimos nosotros cuando percibimos alguna amenaza en nuestro medio ambiente. Es un mecanismo que Dios nos ha dado de sobrevivencia. Es
en respuesta al dolor o a la amenaza o al peligro. El temor es la habilidad de discernir y de detectar que algo en nuestro ambiente no está bien y de huir de él o de pelear contra aquella cosa amenazante. Es un instinto muy básico, dicen los psicólogos, en nuestra naturaleza humana. Ahora alguien preguntaría, ¿pero dónde comenzó el temor? Y para dar respuesta a esta pregunta, yo iría a Génesis 3, 8 al 11, donde las Escrituras dicen lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová, hablando de Adán y Eva, que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó el nombre y le dijo al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es interesante, ¿verdad? Cómo el temor trabaja en nosotros los seres humanos. De esta escritura podemos aprender de menos 3 cosas del temor. Y la primera de ellas es esta, que el temor proviene del pecado. Noten el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muráis. Decir, en la conciencia de Eva, en esta conversación que ella tiene con la serpiente, ella estaba consciente de que Dios le había dado un mandamiento a su esposo Adán y a ella, que no debían de comer del fruto de ese árbol. Pero ella comió y Adán comió de igual manera. Y el resultado de ello, nosotros vemos, fue la entrada del temor al mundo. La segunda lección que aprendemos del temor es que el temor, después de que entró al mundo, llegó a ser una parte muy normal de la vida. Desde que somos bebés, tenemos temores naturales, el temor de caernos, el temor de ruidos recios. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo cómo manejar nuestros temores. Y si no aprendemos a manejar bien nuestros temores, al ir creciendo, también van creciendo nuestros temores. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, entonces, vamos a vivir en un mundo lleno de tantos problemas, llenos de tantos conflictos. Nosotros vivimos en un medio ambiente, en un ámbito amenazante y por resultado del pecado. Y como vivimos en este medio ambiente amenazante, el pecado llegó a ser y es en la vida de cada uno de nosotros algo que es muy normal. Lo que Dios nos llama a hacer es manejar bien nuestros temores. Repito, el temor es una parte normal de la vida, y este es mi tercer punto, pero el espíritu del temor no lo es. La Biblia nos dice que cuando Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás, Adán? De la palabra de Dios buscando al hombre, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Óigame bien, hermanos, el temer es normal. Pero quiero que noten en esta escritura que lo que Adán está temiendo es lo más bueno que puede haber en la vida. Él no está temiendo algo amenazante. Él está temiendo al Dios que lo crió, al quien le dio vida, al quien con sus propias manos y dedos lo formó de la tierra. Él está temiendo a su Dios criador. El temor es normal, pero vamos a hacer una distinción ahorita, porque creo que resalta en esta escritura a cierta medida que el temor normal es temor razonable.
Y el espíritu del temor es temor sin razón. El temor que tiene raciocinio, que tiene lógica, es temor normal, es lo que todos vivimos. Pero el espíritu de temor que te aleja de las cosas buenas, que te aleja de las bendiciones que Dios te ha dado a ti, ese temor no es normal. El espíritu de temor es el temor sin fe. Y el temor regular, la clase que vivimos todo, puede ser un temor que coexiste con la fe y que la fe al fin vence. El espíritu de temor es un temor controlador que determina, que controla, que dirige nuestras acciones. Y otra vez déjeme decirlo claramente, Dios nos pone en situaciones temerosas, pero nos llama a nunca estar llenos o nunca vivir en el espíritu del temor. La Biblia dice, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de amor y de fe, de dominio propio. Dios nos ha dado a nosotros un espíritu diferente. Ahora noten que en esta escritura que acabamos de leer, que Dios es percibido como la amenaza en la vida de Adán. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán dice, me escondí porque oí tu voz. ¿Qué declaración tan más triste es esta que hace Adán? Huyó de la presencia del Dios que es bueno y lleno de misericordia, del Dios que eventualmente va a cubrir a Adán en pieles y va a perdonar sus iniquidades. Ahora, el temor es interesante porque, como ya he dicho, afecta a todas nuestras vidas. En el libro de Salmo nosotros podemos ver la variedad de experiencias que uno puede tener con el temor. Miren Salmo 18:4. El Salmo 18:4 nos habla a nosotros de que el salmista se llena de temor de los impíos. Esa es la declaración de Pablo en Salmo 18:4. Él dice que los impíos, los hombres que no temían a Dios, causaron grande temor en su vida. Y en esta escritura nosotros vemos a David como un hombre, completamente hombre, sufriendo los temores que todos nosotros en la vida sufrimos. Hay momentos en la vida cuando nosotros vamos a experimentar humanamente el temor. Entonces, en el Salmo capítulo 3, versículo 6, yo quiero que ustedes abran sus Biblias allí, porque en Salmo capítulo 3, versículo 6, vemos una experiencia completamente diferente. En este versículo, miren lo que dice este hombre. David dice, no temeré a 10,000 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Qué interesante que en un Salmo 18, este hombre David está siendo movido por el temor de hombres impíos. Y en el Salmo 3:6, él declara que él no tiene miedo ni de 10,000 personas que se levanten en contra de él. Esta es la experiencia humana, ¿no? Con este problema del temor. En un momento nuestros corazones se llenan de temor y en otro momento somos tan valientes que podemos enfrentarnos con cualquier cosa que la vida nos presenta. En Salmo 53, versículo 6, David dice esto: cuando tengo miedo, confiaré en el Señor. Y ese es el balance, que nosotros como hijos de Dios, cuando en situaciones que provocan en nosotros el miedo, Dios nos llama a confiar en Dios. Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él. En otras palabras, hay 3 lecciones que nosotros podemos aprender del temor y de la fe en estas citas y muchas otras en el libro de los Salmos.
Aprendemos en primer lugar que cuando experimentando el temor, el antídoto al temor es la confianza en Dios. Dios, número 2, es la respuesta y la solución al temor. El temor nos sujeta a lo terrenal. El temor nos sujeta a lo que es. El temor nos sujeta a las circunstancias. Pero la fe nos eleva más allá de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo. Nos hace entrar en la presencia de Dios. Nos hace reconocer que hay un poder superior que controla todos los asuntos de la vida y que tiene su mano en todos los eventos que suceden en el mundo, alrededor del mundo. Esta es la fe. Y la fe siempre es superior del temor, porque el temor se sujeta a lo natural, mientras la fe se eleva a lo sobrenatural. La respuesta, la solución para nosotros como creyentes en días de temor es precisamente la fe en Dios. Toda circunstancia que pueda provocar el temor, nosotros miramos a Dios por medio de la fe. Salmo 27 ilustra perfectamente lo que he estado diciendo. Nos ilustra el conflicto que existe en toda persona entre el temor, que es un poder que busca empoderarse de nuestras vidas, y la fe, que siempre resiste el temor y en la vida del cristiano lo vence. El Salmo 27 es uno de los salmos más bien conocidos entre nosotros porque nos habla a nosotros más bien allí se mencionan versículos que son muy común para nosotros. En Salmo 27, versículo 1, versículo bien conocido, dice esto: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Qué interesante que el salmista está diciéndonos a nosotros en los versículos 1 al 6 de este salmo, declarando su confianza en Dios. Parece que nada lo mueve. Parece que toda circunstancia es algo que no le afecta para nada. Parece que él está inerto a toda circunstancia negativa en la vida. Su confianza es absoluta. Pero en el versículo 7 hay un cambio en el tono del salmo. Del versículo 7 al versículo 14, allí vemos el lado humano del salmista en medio de esta grande confianza que él ha declarado en Dios. Miren lo que dice el versículo número 7. El versículo 7 dice: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. De absoluta confianza a un clamor. Esa es la experiencia del ser humano. Esa es nuestra experiencia. Ahora en breve, y después, hermanos, de que yo repase estos versículos, yo les invito a ustedes a que allí en sus hogares, como familia, repasen estas citas y háblenlas. Crean un diálogo entre ustedes para ver y afirmar la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Noten la confianza del salmista. Noten su certeza. Jehová es su luz. Está confiado, está seguro. Lo que él está declarando y diciendo en su vida es algo que aún inspira confianza en nosotros. Jehová es su luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y la respuesta es de nadie. Esa es la respuesta, la única respuesta. Una confianza absoluta que este hombre salmista está declarando a su Dios. Versículo 2 dice lo siguiente: Cuando se juntaron contra mí los malignos,
Mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Noten que cuando se levantan en contra de él, no hace mención de nada más que la maldición fue para ellos. Ellos tropezaron, no yo. Los malos, mis enemigos, que tenían la intención de comerse mi carne, porque yo confío en Dios, porque Él es mi fortaleza, ellos caen. Hay una absoluta confianza que el salmista está declarando en el versículo 2, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí el salmista, en vista de la liberación que Dios le da, en el versículo número 2, dice esto: no tendré temor, yo estoy confiado. ¿En quién estaba su confianza? No en las circunstancias, no en las situaciones de la vida. Su confianza estaba en el Señor. Ahora noten en el versículo 4 que él dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es interesante notar que en este salmo, aparentemente, David estaba fuera, lejos de la casa del Señor. No tenía el privilegio de poder congregarse con los santos, con los sacerdotes, con aquellos hombres y mujeres que adoraban a Dios, que contemplaban la hermosura de Jehová. En cierta forma, la situación de David era similar a la nuestra. Circunstancias negativas lo habían separado de estar en la casa de Dios, y él se recordaba con gratas memorias los momentos que él pasaba en la casa, los gratos momentos, las bendiciones que allí destilaban sobre su alma. ¡Qué bendición! Debo tomar este tiempo para decir, porque creo que así va a ser, que después de que haya pasado esta temporada de estar lejos de la casa de Dios, de no poder reunirnos y oír las canciones de los santos, oír la preciosa música y los excelentes sermones, por cierto, de su pastor el domingo, lo digo en forma de jest. Nosotros, cuando nos reunamos otra vez en este lugar, va a ser un día de grande bendición. Va a ser un día, creo yo, en que se va a iluminar nuestro corazón en lo que frecuentemente decimos así aquí. Quizás a veces lo tomamos a la ligera, pero es una grande verdad. Poder estar en la casa de Dios, poder reunirnos todos los santos, es una tremenda bendición. Es una bendición poder estar en este lugar. David estaba lejos de la casa de Dios, pero noten lo que dice en el versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Saben por qué esto es interesante? Porque David descubrió algo cuando él estaba lejos de la casa de Dios. Él descubrió que donde quiera que él estaba, en un día malo, él podía encontrar un escondite. Él podía encontrar un tabernáculo en el día del mal. Donde quiera que él estaba, él podía postrarse y encontrarse en la presencia del Dios que él gozaba allá en el templo. Él podía encontrar las bendiciones y las bienaventuranzas y las caricias y la hermosura de Dios fuera de ese glorioso templo que él tanto anhelaba en su corazón. Así es con nosotros también, hermanos. Difícil a veces discernir allá, lejos de la casa de Dios, la misma calidad de presencia y de visitación divina. Pero déjenme decirles, hermanos, si somos humildes de corazón y si buscamos con todo el corazón la presencia de Dios, Dios
estará presente allí donde nosotros estamos. David estaba lejos de la casa, pero él dice esto: Jehová me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué bendición es esta que Dios le dio a David el salmista. Ahora noten conmigo que hay un cambio en el versículo 7, como lo mencioné al terminar este mensaje. Y este es el lado humano de David. En el versículo 7 cambia el tono cuando él dice: oye, oh Jehová, mi voz con la que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. En el versículo 9 dice: no escondas tu rostro de mí, ni apartes con ira a tu siervo. Versículo 10: aunque mi padre y mi madre me desamparen, con todo Jehová me recogerá. El tono del salmo cambia completamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el salmista nos quiere mostrar en este cambio? Creo que cuando David se mueve de confianza a lo que parece ser inseguridad y debilidad, él nos está queriendo enseñar la esencialidad de confiar en Dios a través de subrayar su debilidad como ser humano. Esta es la verdad. Todos necesitamos y debemos depender de Dios. Esta es nuestra lucha, la lucha de todos nosotros. Dios es fuerte, nosotros somos débiles. Así es que en los últimos versículos de este salmo, David, en su necesidad, clama a Dios y le dice 5 cosas. Escúchame, sé conmigo, no te apartes de mí. Número 3, enséñame. Número 4, dirígeme, guíame. Y número 5, libérame. Los versículos 7, 8, 9, 10 y 12 nos demuestran el clamor de este hombre. En los primeros 6 versículos, confianza, pero ahora abre su corazón y nos deja ver el lado humano de su persona. Y eso está clamando a Dios en debilidad y en necesidad. Hermanos, para concluir, el versículo 13 nos da la respuesta. Lo que David necesitaba no era liberación, era fe. Lo digo otra vez. Lo que David necesitaba no era liberación, era fe. El versículo número 13 de este salmo, interesantemente, nos da la clave para todo este salmo, cuando dice lo siguiente, y los invito a ustedes que lean conmigo el versículo número 13. Hubiera yo desmayado si no creyese. Hubiera yo desmayado si no creyese. En días de dificultad, de tribulación, ¿saben quién nos va a sostener, hermanos? Fe en Dios. Quizás todavía estemos en la lucha y en la prueba y en la dificultad, pero es la confianza en Dios la que nos rescatará al fin de estos problemas. Es la fe que nos guiará a nuestra liberación. Así es que, hermanos, tengan confianza en Dios. Esperen en Él. Tengan ánimo. Fortalezcan sus corazones y sigan sirviendo a Dios. De nuevo, hermanos, este es un tiempo de confiar en Dios y no de ser tomados por un espíritu de temor. Los invito a ustedes allí donde están en sus hogares, que inclinen sus rostros y vamos a orar por la bendición de Dios en nuestras familias. Padre, Señor Jesús, yo te pido por cada familia de la iglesia de Osana, que están ahorita en sus hogares, humillando sus corazones, escuchando este mensaje. Te pido que los bendigas, que la gracia de Dios esté con ellos y que ellos, Señor, puedan en estos días de tanta incertidumbre regocijarse en tu protección, confiar en que tú estás con nosotros. Al fin, nosotros miramos hacia ti. Tú eres nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu bendición. Amén.
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Tengan un día muy bendecido y nos vemos de nuevo el domingo que viene. Dios les bendiga.